Bueno, comenzamos con la APO 1. ¿Sí? Ustedes vieron que en este curso van a tener 12 APOs. ¿Sí? Pudieron acceder al aula virtual. Si alguno tuvo algún inconveniente para ingresar al aula virtual, me lo escribe en el chat, así se lo solucionamos. ¿Sí? Me ponen el nombre completo y apellido. Esperen que tengo que admitir a más alumnos. Un segundito. Bien, bueno, entonces, repito, si alguno tuvo algún inconveniente para ingresar al aula virtual, entonces me lo dice, ¿sí? Me lo escribe en el chat, nombre completo, apellido, y entonces así lo solucionamos. Bueno, ¿pudieron leer el programa, la planificación, los requisitos para aprobar el curso? Sí, que necesitamos aprobar las autoevaluaciones. Bien, tienen cuestionarios obligatorios en cada APO. Esas APO, o sea, antes de hacer el cuestionario tienen que ver los videos, tienen que leer el material teórico. Entonces, después de leer el material, después de esta clase sincrónica, sí, porque el cuestionario va a estar disponible un día antes, pero la idea es que ustedes lean todo el material, se saquen sus dudas con respecto a las guías, ¿sí? Que están disponibles en este encuentro sincrónico, y entonces, luego de todo eso, sí, accedan, hagan el cuestionario. Van a tener bastantes días después de la clase, de esta clase sincrónica, eh, para poder resolverlo, así que no se apuren, en principio, ¿sí? Aunque reglamentariamente el cuestionario lo tienen que resolver durante el día de la clase, no es obligatorio, de hecho le vamos a dar más días justamente para que ustedes puedan leer todo el material, que tengan tiempo de leer todo, ¿sí? Así que esa es la idea, cómo se tienen que manejar. Profe, perdón, ¿qué Sí, cuestionario? ¿De la Moodle, de las actualizaciones o el cuestionario que está subido, que es la guía para que nosotros estudiemos? el cuestionario que está, el link que está del Ah, la cuestionario guía. Perfecto. virtual, no el archivo en Word, digamos, claro, es el cuestionario que está con el link. Ah, muchas Sí, gracias. ahora lo vemos, igual, por ahí lo comparto, a ver la pantalla, a ver si les puedo mostrar. Va a tardar un poquito, pero bueno, mientras tanto, entonces. Pero de todos modos, esa guía de APO 1 que ustedes tienen disponible, es necesario que hagan parte, digamos, del entrenamiento para ver. Es un cuestionario del precio. Este cuestionario da el precio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aprueban? Tienen que sacar 4. Profe, perdón, se te escucha un poco bajo. Se corta cada tanto. ¿No? Estoy, sí, un segundo. Ahí está. Ahí volví. Bien. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Bien.
Bueno, les decía que estoy con el audio desactivado acá. No. No, está bien. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Sí, profe. perfecto. Gracias. Bien, bueno, entonces, a ver, estaba tratando de compartirles pantalla del aula virtual. A ver si acá. Ahí está. Ahí pueden ver la imagen. Se ve, se ve. Bueno, bien. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Leer esto, sí, el programa, el cronograma, acá está la evaluación. La evaluación, como les decía, en principio ustedes tienen que dar el presente, tienen que hacer el cuestionario para eso todas las semanas, y después aprueban con 4 puntos, ¿sí? De 10, pero luego van a tener 2 parciales. Uno en el primer bloque, que es este bloque de bacteriología, y después van a tener otro que va a incluir la parte de micología y virología, ¿sí? Y animales de laboratorio. Bueno, entonces, acá tenemos lo de los bloques, ¿sí? Micología, animales de laboratorio y virología. En el segundo bloque tienen el segundo parcial. ¿Cómo promocionan la materia? Tienen que sacar en los parciales 7 puntos o más, ¿sí? Bien. Y acá tienen un tutorial de cómo se tendrían que manejar para que, bueno, una guía de estudio, digamos, de manejo de cómo tendrían que hacer. Mirar el cronograma, ver cuál es la APO de la semana, realizar esta guía de estudio, que es lo que me preguntaban. Esta guía es importante que la completen, ¿sí? Que la traten de completar antes de este encuentro sincrónico, así ustedes en esta clase sincrónica me hacen las consultas, las dudas que tienen respecto a las preguntas, ¿sí? Esa es la idea. Ven todo el material bibliográfico que está en el aula virtual, ¿sí? Acá está la clase semanal de integración y consulta, o sea, lo ideal sería que vean todo antes de este encuentro, y luego sí completan el cuestionario obligatorio que les da el presentismo, ¿sí? Con una nota de 4. Y necesitan, para, digamos, que sea regular su condición, tener el 75% de los cuestionarios aprobados, ¿sí? En este bloque tenemos 6 cuestionarios, 6 APOs. Bueno, y ahora acá tienen el cronograma. La APO 1 es de microbiología, citología y morfología bacteriana. ¿Mm? Y también lo que vamos a observar, a ver algo de observación y tinciones. Eso es lo que vamos a ver en la APO 1. Acá tienen un link para ingresar a este libro, que es de bacteriología práctica para el medio veterinario, lo pueden descargar. Y ahora sí, debajo vemos la guía de estudio, ¿sí? Que es este documento, que es lo que tienen que resolver, que es a completar, ¿sí? Lo llegan a ver bien, quieren que lo agrande. A ver, no lo puedo correr. Bueno, quieren que corro esto, ahí, ¿lo ven? Bueno, la guía de la APO1, citología bacteriana, observación de microorganismos, los objetivos, los contenidos de la guía y la actividad práctica, ¿sí? Entonces, acá tienen en la primera pregunta que completar un cuadro, ¿sí? De células procariotas y células eucariotas. En la segunda pregunta van a tener un esquema de una bacteria,
con señalizadas sus partes con números, y abajo van a tener que completar a cuáles corresponde cada uno. Y en el segundo ítem de este punto van a tener que poner cuáles son las constitutivas y cuáles son accesorias. ¿Sí? Lo ponen con números eso, directamente. Le ponen el numerito de las que serían constitutivas y de las que serían accesorias. Luego acá tienen que completar una tabla que tiene las estructuras, partes de la bacteria, ¿sí? Estructuras externas en este caso, como la cápsula, los flagelos, los pilis y las fimbrias, y acá lo que tienen que poner es cuál es su composición química, y acá cuál es su función. Después empieza a hablar la guía de los tipos de pared que tienen las bacterias, ¿sí? Las dividen en las gram positivas, las gram negativas, ¿sí? Acá tienen un esquema, y es importante que si estudien bien los gráficos, ¿sí? Que vean así distintos. Por ejemplo, lo que acá tenemos a la izquierda, un esquema de una bacteria, la mitad, digamos, de una bacteria gram negativa, ¿sí? Y a la derecha tendríamos el esquema de una bacteria gram positiva. ¿Sí? Está como cortada a la mitad, ¿no es cierto? Y acá estaría como aumentado este cuadradito, es como si cortáramos un pedacito de esta pared y la viéramos mucho, digamos, esquemáticamente, ¿sí? Porque tampoco esto que lo vamos a ver así, es un esquema de la pared. Entonces acá, para que ustedes puedan entender cómo está compuesta la pared en estos dos tipos de bacterias, gram negativas y gram positivas. Es importante que noten las diferencias que hay entre cada una. Entonces, acá ven que tienen el citoplasma, o sea, Profe, acá... no se ve la presentación, solamente se ve la página del aula virtual, o sea, Ah, no esa pueden ver imagen. el... No, Ah, bueno, ¿ustedes tienen la guía impresa? sí, profe, Bueno, ¿me van siguiendo con la guía impresa? ahora sí. Sí, sí, profe. Bueno, tengan a mano la guía, siempre en la clase, para que podamos hablar sobre la guía y las preguntas y consultas, ¿sí? Ahora yo, como es la primer clase, estamos viendo cómo son todas las cosas, cómo es la guía, cómo se tienen que manejar, pero para la próxima tengan la guía resuelta y a mano para hacerme las consultas y vamos discutiendo, digamos, las preguntas, ¿sí? Esa es la idea de la clase sincrónica. Que ustedes trabajen antes y después, en el encuentro sincrónico, discutamos, digamos, las cosas que le generan más dudas. O si hay que explicar algo, se explica. Sí, Profe, ¿por bueno. qué punto ibas en la guía? Acá en la guía entonces estoy en el punto, después, a ver, sería después del 3, sería el... Dentro del 3 está, no, del 4, sí, del 3 está. A ver, el esquema en realidad está como después de una introducción. Después de la pregunta 3. La pregunta 3 es el cuadro que tiene los componentes de cápsulas, flagelos, pilis o fimbrias, ¿sí? Después hay una introducción. Las guías es importante que las traten de imprimir, porque es difícil trabajar sobre, bueno, en la medida de lo posible, si no, lo que van a tener que hacer es copiarlo, ¿sí? Escribirlos en un cuaderno, pero bueno, si tienen posibilidad, lo ideal es que lo impriman. No es algo que tienen que entregar, no lo tienen que enviar por mail, nada. Pero sí, para saber ustedes si lo hicieron bien, lo tendrían que hacer y después, en tal caso, preguntar en esta clase. ¿Sí? Bien.
Entonces, tenemos bacterias con 3 tipos de pared. Entonces decíamos, 2 de ellas son las gram positivas y las gram negativas, y acá tenemos este esquema, yo lo voy viendo, aunque ustedes no lo puedan ver. A ver, esperen, a ver si lo puedo compartirles. Vamos a hacer así. Así me ven, porque si no, no lo ven. Y estoy mirando yo sola, loca. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Bien. Perdón, que no me di cuenta y que no estaban viendo. Bueno, ahí está. Entonces, acá tienen el esquema, ¿ven? Gram negativa, gram positiva. Es como si cortáramos transversalmente una bacteria. Esta sería como una bacteria de tipo bacilo, con forma de bacilo. ¿Sí? Los bacilos son como bastones, ¿sí? Así, cilíndricos. Entonces, de este lado la gram negativa, de este lado la gram positiva, cortadas transversalmente, que les van marcando todas las partes. ¿Sí? Y acá abajo tenemos este cuadradito amplificado esquemáticamente. Y acá lo que les decía es que noten bien las diferencias. Las diferencias más importantes son en cuanto a la pared celular. Fíjense el grosor que tienen las gram positivas y el grosor de las gram negativas. ¿Sí? Es mucho menor en las gram. ¿En cuáles? ¿Cómo fue? ¿En cuál, ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpe. en cuál es más delgada la pared? ¿En las gram positivas o negativas? La negativa. La negativa. Bien, en las negativas, en las gram negativas. Eso es importante. Y otra cosa es que las gram negativas tienen una membrana externa, que las gram positivas no la tienen. Esa es una diferencia también muy importante. Bien. Después vamos a ver que en cuanto a la coloración, porque justamente estas bacterias se llaman así, porque se clasificaron a partir de aplicar una coloración que se llama coloración de Gram. Por eso al hacer la coloración pudieron diferenciar que hay 2 tipos de bacterias, que son estas 2. Y ahí en el documento en PDF que tienen de observación microscópica explica el fundamento de esa técnica, que también es algo clave, digamos, para el tema, ¿sí? Es importante. Bien, entonces, bueno, acá van a ver entonces, las 2 tienen una membrana citoplasmática, después viene la pared, que va a ser de distinto grosor en cada una, y después en el caso de las gram negativas tienen una membrana externa, ¿sí? Esto es exterior, ¿no? Lo más externo, y acá el citoplasma estaría de la bacteria. Otra cosa que hay de diferencia entre estas 2 bacterias, tipos de bacterias, son los PAMPs o los antígenos, ¿sí? Factores de virulencia que son los antígenos, como por ejemplo, en este caso el ácido teicoico para las gram positivas, ¿sí? Que serían como estos pelitos que ven por acá, ¿sí? Esto es lo que hace que nuestro organismo, o el de los animales, puedan detectar que esto es algo extraño a nosotros, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico detecta este antígeno, que es el ácido teicoico o lipoteicoico, y activa nuestra respuesta inmunológica. En el caso de las gram negativas, lo que hay son los lipopolisacáridos. Ven que acá lo dice chiquito, que serían estos, como estos pelitos más chiquititos. Que estos lipopolisacáridos están en la membrana externa. ¿Sí? En cambio, en el caso de las gram positivas, están en la pared. Bien, ¿me siguen? Sí. Bueno. Bueno, después acá ven, describa las diferencias estructurales de ambos tipos de pared, gram positivas y gram negativas, que es lo que recién un poco estuve hablando, explicar la composición del lipopolisacárido. Toda esta información la sacan ahí del aula virtual, tienen también un PDF de citología bacteriana, donde ahí habla bien de todas estas composiciones.
químicas y estructurales de las bacterias. Y después tenemos acá el tercer tipo de pared que pueden tener las bacterias, que son bacterias, se llaman ácido-alcohol resistentes. Como por ejemplo una bacteria que produce una enfermedad muy conocida, que es la tuberculosis. La tuberculosis es producida por el Mycobacterium, que tiene este tipo de pared. Entonces, este tercer tipo de pared, la diferencia química que tiene con las otras es que tiene un compuesto muy resistente que se llama ácido micólico, ¿sí? El ácido micólico, que estaría representado por por este dibujito, este esquema, ¿no es cierto? Estaría en la pared. Esto no lo tienen las gram positivas y negativas. Tampoco tienen el arabinogalactano, ¿sí? Tampoco lo tienen. Que serían representados con estos rombitos negros. Bien, esto tampoco lo tienen. ¿Bien? Esto que está en un color salmón serían proteínas, ¿sí? Y acá la membrana celular, eso sí es común, ¿no? Pero acá la diferencia, y justamente se utiliza otro tipo de tinción para poder diferenciar este tipo de bacterias, lo dan estos compuestos, el ácido micólico y los arabinogalactanos. ¿Mm? Bien. ¿Va quedando claro? Sí, profe. Bueno, no les dije cómo se llama la coloración que se utiliza para este tipo de bacterias, se utiliza la coloración de Ziehl-Neelsen. Ziehl-Neelsen. Bueno, acá les pregunta, ¿a qué tipo de pared pertenece la imagen 4? ¿Qué características le otorga a las bacterias que la poseen? En cuanto a las características que le otorga a la bacteria, ahí lo que le va a otorgar, digamos, a la bacteria es resistencia, ¿sí? Justamente a los ácidos y a los alcoholes. Por eso se llaman bacterias ácido-alcohol resistentes. Dentro de este tipo de la coloración que se utiliza, ahora vamos a tener que reconectarnos porque se está por terminar el tiempo, en unos 10 minutitos quedan todavía, pero ya les aviso que nos vamos a reconectar. Bueno, entonces, en esta coloración de Ziehl-Neelsen, lo que se utiliza justamente para la decoloración y para poder diferenciar es un ácido alcohol. Entonces, de esa manera podemos diferenciar las bacterias ácido alcohol resistentes del resto de las bacterias, ¿sí? Si superan la prueba del ácido alcohol con la decoloración, entonces se van a tener con un segundo colorante que, bueno, ya también vamos a ir viendo. En la sexta pregunta dice complete la tabla referida a la estructura a las estructuras internas en relación a la pared celular de las bacterias. Entonces acá tienen la membrana plasmática, tienen que poner cuál es su composición química, y acá su función. Luego tienen los ribosomas, plásmidos. Los plásmidos, no todas las bacterias tienen plásmidos, en estructuras que pueden estar o no, ¿sí? Las inclusiones, ¿sí? Que son los reservorios de nutrientes. ¿Mm? Bien, bueno, de todo esto van a poner, por ejemplo, en las inclusiones puede haber distintos tipos de composiciones dentro de esas inclusiones, ¿sí? Pero bueno, ponen entonces inclusiones ¿no? De lípidos, de hidratos, de proteínas, y así. Después habla, bueno, acá también tienen otra introducción, algo de las formas L, que son otro tipo de bacterias que pueden estar con este nombre y las pueden leer en algún libro, ¿sí? Bien. Entonces, y que a veces, bueno, que dice, hay bacterias que en el laboratorio, por ejemplo, por la acción de un antibiótico, que es la penicilina, pueden perder esta pared. Las formas L son bacterias sin pared bacteriana, ¿sí? Sin pared bacteriana. Y después vamos a ver que hay otras bacterias, que lo van a ver más en micro 2, que son bacterias sin pared. ¿Sí? Bien.
Bueno, esta sería la pregunta 7. Acá tienen el esquema de un esporo y un esquema donde van a tener los numeritos y van a tener que poner cuál es la parte de cada una de estas partes del esporo. ¿Sí? Bien. Después tienen que explicar brevemente el mecanismo de esporulación y sus condiciones medioambientales. Acá, bueno, tienen 3 renglones. El proceso de esporulación, o sea, hay bacterias que cuando las condiciones nutricionales son deficientes o nulas, ¿sí? O sea, no están en condiciones favorables de nutrición y también a veces en cuanto a la temperatura o en cuanto a la condición atmosférica, se mueren. Pero hay bacterias que tienen un mecanismo para sobrevivir a eso que se llaman bacterias esporuladas. Entonces, cuando esa bacteria se transforma, porque hace todo un proceso se llama de esporulación, justamente, se transforma en un esporo, ¿sí? Que es esta estructura, digamos, un esquema de lo que sería un esporo. Entonces cambia totalmente la forma y, digamos, los compuestos, ¿no? O sea, cambia todo. Hay partes que quedan, como la membrana citoplasmática, pero después aparecen otras estructuras. Y esas estructuras tienen otros nombres, por eso es que se les pide, digamos, que identifiquen de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, cuáles serían esas estructuras. Y después explicar, hay fases o etapas en la esporulación, esto está todo explicado en el aula virtual, y brevemente van poniendo paso a paso, que acá lo importante también es más que nada lo que es esquemático. En las guías ustedes en esos documentos tienen dibujos. Tanto los dibujos de acá como los dibujos de los documentos son importantes que los aprendan porque pueden llegar a estar en los cuestionarios, ¿sí? Entonces, digamos, estudien también lo que es la gráfica, ¿sí? Y la identificación de lo que son los dibujos y los esquemas o fotos. Bien. Bueno, entonces, luego de observar esta imagen, acá hay 2 imágenes, 6.1 y 6.2, ¿sí? Que están observadas con distintos microscopios, ¿sí? Acá ustedes lo que tienen que poner justamente es mencionar cuál es el tipo de microscopio de donde fueron obtenidas estas imágenes, entonces de acuerdo a las estructuras que ven, y el poder de resolución de cada uno. Entonces, observando esta imagen, fíjense qué estructuras se pueden llegar a ver, y de acuerdo a eso, y a los... hay como les dije, un documento de observación microscópica donde explica cómo son los distintos tipos de microscopio, entonces ahí, de acuerdo a eso, van a poder observar. Fíjense cuál tiene mayor poder de resolución, en dónde pueden ver más detalle de las bacterias, y eso les va a dar la pista para decir cuál es el tipo de... un segundito. Ana. No, tiene clase... Tenés clase de Nelly. Tiene clase, decir. Perdón, estamos con el aula virtual de mi hija también. Bien, entonces, seguimos. Ana, ¿querés enseñar eso? Ana, Guadalupe, que tenés clases. Sí, tiene. Apagásela. Bueno, perdón. Entonces, vamos a la pregunta entonces 8b, ¿sí? Acá ya tienen que observar, en esta tienen que colocar, ven que dice 6.1a, 6.1b, con Meli, en el calendario voy a fijar. Dale, dale. Fíjate, dale. Bueno, 8b, entonces tenemos esto que veíamos en la imagen, en esta imagen, en la 6.1, ven que tienen acá con flechitas los números
con letras, bueno, entonces, cada uno está marcando un tipo de bacteria, ¿no es cierto? En su morfología, en su citología. Entonces, por ejemplo, en este caso es un bacilo que tiene un flagelo. Entonces ustedes tienen que poner en la 6.1, por ejemplo, ese era 6.1b, ¿no es cierto? No, 6.1a. En la 6.1a entonces ponen bacilo monótrico. ¿Sí? Fíjense que hay una clasificación de los flagelos, que de acuerdo a la disposición de los flagelos, ¿sí? Si hay uno solo de un solo lado, entonces es monótrico, ¿sí? Anfítrico si hay uno de cada lado, los fótricos si tienen digamos, varios flagelos de un solo lado, bueno, y así. Perítricos si tienen flagelos alrededor de toda la bacteria. Entonces, esa es la clasificación de los flagelos que están en los documentos. Y después tienen que poner la morfología. Si son cocos, son los redonditos, ¿sí? Estos serían cocos, estos son diplococos, digamos. Después hay cocos en cadena, a ver si... Bueno, cocos en cadena. Este está marcando un bacilo, este es un bacilo con varios flagelos. Bueno, y entonces, acá por ejemplo son diplococos, porque son dos cocos juntos, en cadenita, ¿sí? Y si los, a ver si estoy viendo, a ver si alguno, por ejemplo tiene forma de espirilo, ¿sí? Sería 6.1c, no tiene flagelos, así si no tiene flagelos no tienen que ponerlo, o sea, o pueden, si quieren aclaren que no tiene flagelos, pero en realidad es más, ¿sí? No se pone, solo si tiene flagelos. Bien, bueno. Y acá tienen estas dos, 6.2f y 6.2g, que les van a marcar dos tipos de bacterias. Esta imagen tiene una tinción, por eso van a ver las bacterias de dos colores. Hay dos tipos de bacterias diferentes, que son, a ver si alguno sabe, ¿cuáles serían las demás? De lo que veo, así que genial. Ah, Gracias. perfecto, perfecto, sí. Me habían comentado que ibas a estar, que iba a haber una reunión, al final no hubo la reunión, así No que bueno, llegamos, sí. quedamos, sí, pero Luego bueno, la haremos seguro, sí, sí. cualquier cosa, me decís, sí. Dale, sí, sí, gracias. Voy a ir compartiendo mientras siguen sumándose sus compañeros. No. Esto también. Bueno, ahí. Bien. Bueno, a ver si quedan. ¿Pueden ver ahí la imagen? ¿Sí? Bien. Esperen que estoy admitiendo a sus compañeros. Creo que ya van quedando poquitos. Bueno. Entonces, bueno, como decíamos, acá tenían dos tipos de bacterias. Acá esta imagen tiene una coloración, la coloración de Gram, permitía diferenciar dos tipos de bacterias.
Entonces, unas son de color violeta y las otras son de color rosa. Entonces, tienen que decir cuál sería la pregunta que está abajo. Ven acá. Esta es la referencia y acá la denominación. Tienen que ponerle el nombre. Entonces, A62F, por ejemplo, que sería esta, que está marcando este grupo de bacterias, que serían las violetas. ¿Qué tipo de bacterias serían? A ver si alguno sabe o leyó algo de cómo era la coloración de Gram. ¿Cuáles se tenían de color violeta con la coloración de Gram? Cocos. Cocos es la morfología. Son cocos, está bien. Esa es la morfología. Bien. Pero en cuanto al color, ¿cuáles se tenían de color violeta? Con la coloración de Gram. ¿Cuáles eran los dos tipos de bacterias que podíamos diferenciar con la coloración de Gram? Las gram positivas, Bien, ¿y las otras? y las gram negativas. Y Bien. las creo que son las positivas. Estas son las positivas, ¿sí? Entonces, acá lo que tendrían que poner, ya lo hacemos juntos, son cocos por la morfología, ¿sí? Por la forma, y gram positivas por la coloración. ¿Y las otras cómo serían? ¿Qué forma tienen? Esta rosa. Bacilos. Bacilos, muy bien. ¿Y qué coloración, qué tipo de bacteria según la coloración de Gram? Si estas son las violetas son las gram positivas, las rosas, ¿cuáles son? Gram negativa. Gram negativas, muy bien. Perfecto. Entonces acá, en la 62G, lo que tienen que poner es bacilos gram negativos. ¿Sí? En la otra observación, en la 6.1, no hay coloración. No hay coloración. Se utiliza un microscopio diferente, que eso es lo que van a tener que buscar ustedes. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el poder de resolución? ¿Por qué pueden ver estructuras como los flagelos que no se pueden ver con este tipo de microscopio? ¿Sí? Entonces ya ahí les doy una pista cuál tiene mayor resolución. Pero tienen que poder poner cuál es el poder con números, ¿sí? Con números. Y con la unidad que corresponde a la medida, ¿sí? Por ejemplo, acá ya les da una pista de la unidad. Acá se utilizan micras, ¿sí? ¿Sí? Y acá no lo dice, pero lo van a tener que buscar. Pero este no es el poder de resolución, les aclaro, esto no es el poder de resolución, tienen que buscarlo. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, después habla de cuando un material biológico es remitido al laboratorio de bacteriología para su análisis, luego de verificar las condiciones aptas para su procesamiento, protocolo y ficha epidemiológica, transporte apropiado y cantidad adecuada, se inicia el procesamiento con la observación directa. Entonces hay dos tipos de metodologías para hacer esta observación, que son una en fresco y otra es con coloración. Entonces, describa cómo se realiza un examen en fresco. Hay videos de esto, del examen en fresco, así que visualicen, lo pueden mirar de ahí, también está explicado en el documento qué datos nos permite visualizar sobre las bacterias. O sea, con este tipo de metodología para la observación, ustedes tienen que decir qué podemos ver en esas bacterias con este tipo de observación y de metodología de observación, ¿sí? Que sería en fresco. ¿Mm? ¿Qué podemos ver en las bacterias con un examen? ¿Alguno sabe?
¿no? Bueno, les voy a dar una pista. Con este tipo de metodología, las bacterias están vivas, ¿sí? En cambio, cuando hacemos una coloración, las bacterias están muertas. O sea, las tenemos que matar, ¿no es cierto?, con la metodología, ¿no?, previa a la coloración. ¿Sí? Entonces, previo a la coloración, se hacen 3 pasos previos, que están ahí también en el documento, que les van a leer, y ahí se hace entonces, se fija a las bacterias y se mueren las bacterias. Entonces, hay algo, por ejemplo, a ver si se les ocurre, que vamos a poder observar, si las bacterias, por ejemplo, están vivas, a ver qué se les ocurre. Y en cambio no lo podemos observar si están muertas. A ver si a alguno se le ocurre. ¿No? Bueno, se los voy a decir yo, así los ayudo, porque veo que no tengo mucha idea. Pero bueno, una de las cosas es la movilidad. Que la bacteria está muerta, no se va a mover, está muerta, ¿no es cierto? Es algo lógico. Y si está viva, sí, se va a poder mover, entonces yo voy a poder observar la movilidad de la bacteria. Obviamente si la bacteria es móvil, porque no todas las bacterias son móviles, ¿sí? Ahí ya les dije otra cosa de las bacterias. Hay bacterias móviles y hay bacterias inmóviles. ¿Sí? Bien. Bueno, hay otras cosas que se pueden visualizar en fresco, así que lo van a tener que buscar y completar la pregunta. Después dice, distinga y describa los distintos elementos presentes en la observación en fresco de una muestra de orina en la imagen 7. Entonces, por ejemplo, cuando llega una muestra de orina al laboratorio, se coloca una gotita de esa orina sobre un portaobjeto, que es un elemento de vidrio rectangular, plano, ¿sí?, con una lámina de vidrio rectangular. Se coloca una gotita y arriba se pone un cubreobjeto, ¿sí? Esa es la metodología del examen en fresco. Entonces, y se lleva el microscopio óptico, donde lo vamos a observar a un aumento de 40 por. Vamos a observar esta imagen. Si lo observamos por el microscopio, vamos a observar esto. Entonces, a ver, si yo les marco con la flechita esta estructura, ¿qué les parece que es esta estructura que estoy rodeando con la flecha? A ver, ¿alguien? ¿Una célula? Muy bien, una célula, ¿ven? Este es el citoplasma y este es el núcleo. O sea que ahora ya van a poder diferenciar en esta imagen varias células, ¿no es cierto? Todas estas que estoy rodeando. ¿Sí? Todas estas. Ahora, hay otras estructuras más pequeñas, ¿sí?, porque las bacterias son mucho más pequeñas que las células epiteliales. Entonces, estas estructuras mucho más pequeñas son las que... ¿Qué son todas estas cosas? Bacterias. Bacterias. ¿Neofilillas? ¿Bacilos? Son bacterias, sí, son bacilos. Ahí ya le estamos poniendo la morfología, ¿no es cierto? Son bacilos, muy bien. Perfecto. A veces, a ver si hay células, por ejemplo, esta de por acá que está más abajo medio tapada, puede llegar a ser una célula, un glóbulo blanco, entonces puede, ¿se acuerdan? Los glóbulos blancos, algunos glóbulos blancos pueden fagocitar, pueden engullir, pueden comerse, digamos, a las bacterias para destruirlas, entonces a veces se pueden ver dentro de un glóbulo blanco bacterias, se pueden visualizar. Bueno, en esta muestra no ven más que ustedes lo que tienen que hacer es
describir los elementos presentes en esta observación, que ya los estuvimos comentando. Bueno, y después sí habla de el método de coloración, que hay distintos tipos de colorantes, hablamos de la coloración de Gram, hablamos de la coloración de Ciel-Nielsen en específico, pero si las tenemos que clasificar, se clasifican en coloraciones simples, se utilizan un solo colorante, esto también está la información ahí, las compuestas, las que utilizan dos colorantes, y las diferenciales, ¿sí? Que también utilizan dos colorantes y que nos permiten diferenciar dos tipos de bacterias. Entonces acá tienen que responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, en la imagen 8.1 y 8.2 se observan coloraciones simples, ¿sí? Acá ya les dice que son simples y tienen que justificar por qué son coloraciones simples, ¿sí? Entonces busquen a ver cómo explican qué es una coloración simple, ¿sí? En la 10b dice cite el colorante utilizado en cada una, ¿sí? En la 8.1 y en la 8.2, ¿sí? Bueno, yo les voy a decir porque es medio difícil esto de descubrir. La primera es la de azul de metileno, la 8.1, y la 8.2 es Giemsa, ¿sí? Esos son los colorantes, porque es difícil que lo puedan saber así, y les va a generar ¿Cómo es la dudas. 2, profe? Giemsa, con G. Giemsa. Gracias. A ver. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los componentes generales que se utilizan en las coloraciones compuestas? Esto en cuanto a... los componentes generales se refiere a, por ejemplo, colorante primario, algo parecido, digamos, no está acá están, en la siguiente pregunta están los componentes, pero no está completo esto. O sea, es algo parecido a esto, ¿no es cierto? A eso se refiere, que ustedes digan los componentes. Que acá lo que falta sería colorante primario, mordiente químico está, mordiente físico, acá, ¿qué sería? El alcohol, la acetona y el ácido alcohol. ¿Qué les parece? A ver si alguno, ¿qué tipo de componente es ese? ¿De colorante? Decolorante, muy bien, decolorante. Entonces ese es el otro componente que falta. Y después colorante secundario. Entonces acá ya responden esta pregunta. ¿Cuáles serían los componentes generales que se utilizan en las coloraciones compuestas? Y acá tienen un cuadrito en la 12 que tiene coloración de Gram y coloración de Ciel-Nielsen, de lo que estamos hablando, pero ya acá tienen que completar cuáles serían los componentes de cada uno. Sí que faltan. Algunos están y otros no. Entonces, y esto es importante que después lo estudien bien, y lo sepan para el cuestionario, y lo sepan para el parcial, y lo sepan si no promocionan para el final, porque es algo que siempre se evalúa. Es algo muy importante en la materia. Así que esto es como la abecedario también. Lo mismo que las diferencias de Gram positivas y Gram negativas, ¿no? Para esta APO. Profe, Sí, en el punto 11, 11. Sí. si ponemos colorante primario, mordiente, decolorante y colorante secundario, ¿está bien o está incompleto? No, está bien, porque acá lo divide en mordiente químico y físico, porque Sí. hay una coloración que tiene los dos mordientes, químico y físico. O sea que no hay que Pero especificarlo, digamos. no es necesario. Gracias. En forma general está bien. Después digamos, si se encuentran en algún momento con una pregunta que ya ahí pide que digan cuál es el mordiente químico físico, sí sepan que tienen que poner cuál es cuál, ¿sí?
no es lo mismo decir si es el químico o el físico. Eso sí tiene que ver la diferencia. Y les voy a decir una cosa que por ahí también se confunden, es que el mordiente químico en la coloración de Ciel-Nielsen está junto con el colorante primario. ¿Ven que dice fucsina fenicada o de Ciel? Bueno, la fucsina es el colorante primario y fenicada es en realidad el mordiente químico. Entonces lo que acá tienen que completar, aunque está incorporado en el colorante primario, es el ácido fénico, el mordiente químico en la coloración de Ciel. Eso sí, se los aclaro porque por ahí es medio confuso. Bien, entonces, después tienen en la 13 que describir la técnica de Gram a partir de la imagen 11, cómo se visualizan las bacterias Gram positivas y negativas respectivamente, esto ya lo hablamos. Acá tienen paso a paso, o sea, cada paso de la coloración de Gram y cómo se van observando esas bacterias con cada paso, ¿no es cierto? Acá tienen las referencias, cristal violeta. Fíjense, probablemente cuando imprimen, le imprimen en blanco y negro, pero visualicen con el documento digital el tema de los colores, ¿no? Bueno, entonces, sobre todo para el estudio, pues después en los cuestionarios va a haber colores, entonces es importante que los vean. Entonces, con cada paso, con cada, digamos, colorante primario, el mordiente, la decoloración y el colorante secundario, entonces ahí completan la coloración. Y acá van viendo qué les va pasando a las bacterias. Acá fíjense que lo que tienen son dos tipos distintos también de bacterias, ¿ven? De dos colores distintos, dos morfologías distintas, pero bueno, en cuanto a la coloración se refiere acá. No hace falta que hablen de esto, ¿sí? Bueno. Acá igual les aclara, hacer referencia a que la morfología es independiente del Gram, ¿sí? Porque justo coincide en los ejemplos propuestos para Gram positivos con, bueno, entonces, ya ven que, claro, coincide, los dos ejemplos que estuvimos viendo es que los cocos son Gram positivos y que los bacilos son Gram negativos, pero hay cocos Gram negativos y hay bacilos Gram positivos, ¿sí? Como hasta ahora hemos visto esos ejemplos, sepan que no es que siempre los cocos son Gram positivos, no depende de la morfología, la coloración, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces en la 14 describe el fundamento del diferente tratamiento de las Gram positivas y Gram negativas. ¿Sí? Justamente con lo que hablábamos. Esto está en el documento de la observación microscópica. ¿Sí? Ahí está el fundamento de por qué unas se tiñen de Gram positivas y otras de Gram negativas. Búsquenlo ahí en el documento. En función de los elementos observados, describa en cada foto. Entonces, en cada foto de estas, ¿no? ¿En qué instancia de la marcha bacteriológica fue realizada la técnica? Bueno, para esto tienen que saber cuáles son los pasos, digamos, de la marcha bacteriológica. ¿Lo saben? Chicos, ¿saben cuáles son los pasos de la marcha bacteriológica? ¿Me escuchan? Se escucha, se escucha. ¿Lo saben o no lo saben? No, profe, yo no. No, por eso, esta pregunta es, en realidad, en la primera APO es complicada, ¿no es cierto? Si no conocen los pasos de la marcha bacteriológica. Entonces, primero tienen que saber cuáles son los pasos de la marcha bacteriológica. El primer paso, o sea, cuando llega una muestra al laboratorio, el primer paso justamente es la muestra, ¿sí?
esa muestra hay que evaluar si esa muestra está bien tomada, ¿sí? Si está en condiciones de ser procesada, si es correcta. Si esa muestra es una muestra de un área normalmente estéril o de un área normalmente colonizada, ¿sí? Entonces no es lo mismo. El segundo paso es en el segundo paso de la marcha, en el primer paso no se hace una observación microscópica. Ustedes lo que van a tener que, yo les voy a decir así muy simplemente, que les voy a explicar toda ahora la marcha, porque eso lo vamos a ver en la última APO de este bloque, pero sí que sepan que la marcha bacteriológica tiene 6 pasos, ¿sí? Y que anoten simplemente los nombres de cada una, para que lo tengan así en forma de esquema, y que sepan en cuáles se va a realizar una observación microscópica. Entonces, el paso 1 es la muestra. En el paso 1 no se realiza observación microscópica. En el paso 2, que es observación microscópica, justamente sí se realiza la observación microscópica. Pero la observación microscópica que se realiza en ese segundo paso se realiza a partir de la muestra, ¿sí? Antes de hacer el cultivo de la muestra, ¿no? Entonces, ahí sí, anoten, se puede hacer tanto una observación en fresco como una observación con una coloración, ¿sí? Pues se puede hacer esos dos tipos de observaciones. Después el tercer paso es el cultivo. Ahí no hacemos la observación en el perdón, ahí sí podemos hacer la observación, pero después del cultivo, o sea, la muestra se siembra en el medio de cultivo, se incuba y las bacterias crecen sobre esos medios de cultivo. Y a partir de ese crecimiento vamos a poder hacer una observación. Entonces, el cuarto paso son las pruebas bioquímicas y fisiológicas, donde no hacemos observación microscópica. El paso 5 son las pruebas inmunoserológicas, donde tampoco vamos a hacer una observación microscópica. Y el paso 6 son las pruebas complementarias, donde no vamos a hacer ninguna observación microscópica. Por lo tanto, en los 6 pasos de la marcha bacteriológica, donde vamos a hacer una observación microscópica, es en el paso 2 y en el paso 3. Paso 2, observación microscópica, paso 3, cultivo. Esos son los 2 pasos donde podemos hacer una observación. ¿Y cómo podemos diferenciar? Porque ustedes, acá en esta pregunta, les está pidiendo que a partir de la observación de la imagen, digan en qué paso de la marcha bacteriológica fue realizada la técnica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a observar todas las imágenes primero. ¿Sí? Bien. ¿Así? ¿Bien? Bueno. Lo que van a tener que observar en las imágenes para saber si se hizo en el cultivo, la diferencia es que en la observación microscópica ustedes lo hacen a partir de la muestra. A partir de la muestra ustedes pueden encontrar en la observación, pueden encontrar células, aparte de bacterias, como les contaba, por ejemplo, en la orina, que es una de las muestras, uno de los ejemplos. Entonces, en cambio en el cultivo, en el paso 3, si ustedes toman, digamos, el cultivo bacteriano y lo observan, solo van a ver bacterias. Entonces, la diferencia de poner el paso 2 o el paso 3 es si ven o no ven células, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo células. Estas son las células y estas chiquititas son las bacterias. Entonces, ¿esta que sería paso 2 o paso 3? Paso 2.
Muy bien, paso 2, porque vemos células. Paso 2. ¿Sí? Ahora, si vemos otro, por ejemplo, este de acá, la foto 13.3, ¿sí? ¿Qué les parece acá? Paso 3. Paso 3, porque vemos dos tipos de bacterias, ¿ven que vemos dos? Pero no, o sea, esto puede ser, a ver, en la realidad puede pasar dos cosas, ¿no? Una es que el cultivo, si yo lo hice en el cultivo, ahora ya me estoy quedando sin tiempo de vuelta, ya estamos terminando, creo que llego. Si yo veo dos tipos de célula en el paso 3, significa que está contaminado. Porque cuando yo hice el cultivo, digamos, si la muestra, por ejemplo, es normalmente estéril y yo aíslo dos bacterias, es que se me contaminó, porque yo tendría que encontrar una sola, ¿no es cierto? Si hay una infección en una muestra normalmente estéril. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, si yo veo, si esto yo observo en una, directamente de la muestra, bueno, voy a ver que o es una infección, que puede ser que haya dos tipos de bacterias, ¿sí? Por ejemplo, en una infección de piel, puede haber, entonces, o sea que esto me puede pasar tanto en paso 2 como en paso 3, porque yo no, o sea, por la imagen sola, no puedo decir sí o sí que es un paso del otro, ¿sí? Así que bueno, siempre lo importante, digamos, es el fundamento, ¿no? De por qué lo... Pero en este caso, yo como no veo células, podría decir, o que si es el paso 3 está contaminado, y si no, pondría, digamos, para asegurarme, porque que es el paso 2. ¿Por qué? Porque muchas muestras, como decíamos, algunas son de áreas normalmente estériles, pero otras de áreas normalmente colonizadas. Entonces, en esas muestras, por ejemplo, a ver, una muestra de un hisopado vaginal, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tener así la mitad de esa zona y voy a ver distintos tipos de bacterias. También tendría que ver células igual, que no estoy viendo acá. Pero bueno, si ponen paso 2, no está mal. Y si ponen paso 3, tienen que aclarar que está contaminado. O sea que, digamos, en condiciones normales sería más el paso 2 que el paso 3, porque en condiciones de contaminación te pasa esto en el cultivo, ¿sí? ¿Entiendes? Bueno, sí. Bueno, entonces, acá en esta, por ejemplo, ven células, entonces ya es más fácil, ¿sí? Estas rojitas son células y las azules son bacterias, es más fácil. Acá solo veo bacterias, ¿sí? En la 13.6, ¿sí? Acá solo veo bacterias. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que... Otra cosa que tienen que poner acá, aparte, es la morfología, la agrupación y el tipo de técnica observada, ¿sí? ¿Cuáles serían los tipos de técnicas observadas? Entonces, de acuerdo a las estructuras que observen. Por ejemplo, acá, estas son bacterias esporuladas. Estos blancos son bacterias esporuladas. Entonces, bueno, ¿con qué técnica yo puedo ver los esporos? Hay coloraciones para esporos, entonces busquen, ¿sí? Esta es más fácil porque ya la vimos, ¿no? ¿Cuáles eran ese tipo de coloraciones? Bueno. ¿Me cortó a mí o no escuchan?
No, parece que se cortó. Se cortó. Me parece que se cortó, sí. Todo el internet de la casa, así que estoy con el teléfono, pero bueno. Ya estábamos terminando, quería cerrar un poquito. Vamos a ir a la pregunta 15C, ¿sí? A la 15, ¿sí? La que sigue. ¿No? Creo que no quedaba antes, ¿no? ¿Otra? Sí. Está la que dice, las siguientes fotografías corresponden a preparados microscópicos y ponen de manifiesto diversas estructuras bacterianas. ¿Sí? Entonces tienen que poner qué tipo de técnica se utiliza para observar las estructuras en cada caso, indicar en cada fotografía qué estructura se evidencia, y la 15C dice, el campo oscuro es una técnica de coloración, ¿para qué tipo de bacterias se utiliza? Profe, perdón, 15C o 15B, porque acá está 15, 15A y 15B. ¿Y no tienen la 15C? No, A ver, no. Está leyendo la 17, profe, me parece. La última de todo. La siguiente Por fotografía ahí corresponde a... está diferente el número. Yo como tengo la versión docente puede ser que puede ser que haya una diferencia, sí, puede ser. Sí. Si es la última pregunta, a mí me aparece 17C. A los chicos no. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a esta de las fotos, ¿sí? A la foto, la 15.1. No puedo mostrárselos porque, a ver, esperen, si puedo. Un segundito, a ver, voy a intentar. Sí, profe, se escucha Sí, perfecto. sí. Bueno, a ver si puedo compartirles. Bueno, después compartir. Documento, sitio web, pantalla. A ver. No, es difícil hacerlo desde acá, a ver. Y acá en la compu sigo sin internet. Bueno, no importa. Ustedes, ahora yo estoy viendo igual el documento. Estoy agregando gente. Veamos. Bien, ahí somos 16. Bueno, a ver si puedo. ¿Me escuchan ahí? Sí. sí. Porque ahí yo estoy viendo el documento, no lo puedo mostrar, pero ustedes síganme con el documento, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, en la imagen, ¿me escuchan, no? Sí, profe. Bien. Entonces, en la pregunta de la coloración de Ziel-Nielsen, ¿sí? Se utiliza para observar microorganismos ácido alcohol resistentes. Tienen dos imágenes. Entonces, en las dos se pueden ver los bacilos ácido alcohol resistentes. En la de la izquierda son esos como, bueno, son bacilos rosa, ¿sí? Y en la derecha tienen células. ¿Ven que tienen células y entre medio hay esos bacilitos rosa? ¿Lo llegan a ver? Por ahí en la fotocopia no lo van a poder ver, lo tienen que ver en el documento digital, o a menos que tengan impresión a color, igual cuesta verlo.
Incluso Disculpe, en el profe, ¿qué punto era? en el 16, sería en el, sí, el 16A, que tiene las imágenes arriba. Entonces, acá les dice, describa la técnica, ¿sí? Entonces, fíjense, en este, ustedes tienen, en el de la derecha, yo les voy a dar la pista que es una impronta, porque, ¿vieron? ¿Saben lo que es una impronta? No. ¿Es algo que tiene que ver con las placas de Petri? ¿Puede ser? No. Una impronta es, por ejemplo, un trozo de órgano, ¿sí? Supongan ustedes tienen en este caso un trozo de pulmón, ¿sí? De una muestra de pulmón. Entonces, lo que hacen es apoyar esa muestra sobre un portaobjeto, tocarlo, solo apoyarlo y sacarlo. Entonces van a quedar pegadas sobre el portaobjeto las células del órgano y las bacterias en este caso. Entonces lo que se hace en el caso de la imagen derecha es eso, apoyar el órgano sobre el portaobjeto, entonces quedan pegadas las células y entre medio están los bacilos ácido alcohol resistentes. Después eso se hace, los pasos previos a la coloración, que ya los van a leer, ahí en el documento, que es, bueno, les digo, es un extendido, un secado y un fijado, ¿sí? Con calor. Eso hace que las bacterias se peguen, digamos que obviamente se mueran y queden pegadas sobre el vidrio del portaobjeto, y después se va a hacer la coloración arriba, ¿sí? Y las células obviamente también quedan pegadas y fijadas sobre el vidrio, sobre el portaobjeto. Porque ustedes después cuando hacen la coloración, entre paso y paso se tiene que hacer un lavado. Entonces, si el material no está fijado, cuando hacen el lavado se les va todo. Por eso se hacen esos pasos previos a la coloración. Entonces, en el caso de la derecha es una impronta con la coloración de Ziel-Nielsen, porque ven las células, y en el del caso izquierdo sería, a ver si se ven, yo veo algunas células, a ver, o fibrina. Esto podría llegar a ser una observación directa de una muestra que se utiliza mucho para este tipo de bacterias, que es el esputo, se llama, que es cuando la persona, o sea, las personas que tienen, o sospechosas, o en este caso en veterinaria los animales, que tienen, que es más difícil en animales este tipo de muestra, pero en realidad se les pide a las personas, en general, este tipo de muestra, que es que expectoren el moco que tienen, ¿sí? En la tráquea, en los bronquios, que expectoren y que lo escupan sobre un frasquito. Entonces la persona lleva eso, ¿me escuchan? Sí. Es medio asqueroso esto, pero bueno, eso lo llevan al laboratorio y entonces hacen una observación directa, pero hacen la fijación y la coloración de Ziel-Nielsen. Entonces ahí directamente ven esto, ven que pueden ver un poco de fibrina por esa mucosidad, algunas células, ven que se ven como algunos núcleos, y los bacilos ácido alcohol resistente. Es una observación típica de ese tipo de muestra, esa imagen. Así que en el caso izquierdo es una observación directa de la muestra, ¿sí? En el caso de la derecha sería una impronta de la muestra. También es una observación directa de la muestra, las dos son observaciones directas, pero la técnica es diferente. ¿Sí? Busquen impronta para leer cómo se hace y vean los videos también de lo que es la observación directa. Bueno, explicar el fundamento de la coloración. ¿Por qué se tiñen de rosa las bacterias ácido alcohol resistentes? Entonces, ahí eso también, el fundamento de la técnica de Ziel-Nielsen tiene que explicar. Y en la última pregunta, que es la 17, tienen 4 fotografías, correspondientes a preparados microscópicos que ponen de manifiesto diversas estructuras bacterianas. Entonces tienen que indicar qué tipo de técnicas se utilizan para observar las estructuras en cada caso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la foto 15, que hay un Streptococcus pneumoniae, es digamos, el nombre y el apellido, o el género y la especie de la bacteria.
Las bacterias se identifican con, por ejemplo, se mencionan con el género y con la especie. Entonces el género es Streptococcus y la especie de Streptococcus es Pneumoniae. Sería como el apellido de la bacteria, ¿no? Y el Streptococcus el nombre. Ustedes no digan nombre y apellido, pero para que ustedes lo entiendan yo se los digo así. Cuando hablamos de Streptococcus, hablamos del género Streptococcus y Pneumoniae sería la especie. Entonces, en esa primera foto, ustedes tienen que decir qué tipo de técnica, qué estructura pueden llegar a visualizar. A ver si alguno me puede llegar a decir en la foto 15.1. ¿Cuál sería la estructura que evidencia esta técnica en la bacteria? Hay bacterias que la tienen y hay bacterias que no, esta estructura. No todas las bacterias tienen esa estructura, pero es muy claro, digamos, lo que se ve. A ver si alguno sabe. ¿Los diplococos? Hay diplococos, sí, pero bueno, hay, a ver, ¿qué hay alrededor de la bacteria? ¿Ven algo raro? Algunos lo tienen y otros no. Hay algunos como que están recubiertos de algo. No sabría decir qué es porque no leí mucho antes de la clase. O sea, Bueno, como que tiene una eso, pared, sería. Es no una es la cápsula. pared. Eso, la cápsula. Eso que está rodeando a algunas bacterias, que es como una sombra, ¿sí? Medio que recubre así toda la bacteria, es la cápsula. Entonces, esta es una técnica que se utiliza para evidenciar la cápsula, ¿sí? Eso es lo que tienen que poner. Es una imagen de microscopio óptico, pero con una técnica especial, que ahí van a buscar en el documento cuál es la técnica para visualizar las cápsulas, y entonces ahí completan la pregunta de esa foto. Vamos a la de la derecha. En el caso de la foto 15.2, es una bacteria que se llama Pandorraea, ¿sí? Entonces, ¿qué estructuras se pueden visualizar? Acá no estamos utilizando el microscopio óptico, en realidad estamos usando el microscopio óptico porque es una técnica especial. Es una técnica especial para observar una estructura que tiene esta bacteria, a ver, ¿cuál sería la estructura que se puede evidenciar? Bacilos lofótricos y monótricos. Bueno, bien, entonces son bacterias flageladas, ¿sí? Eso es eso. Entonces lo que tienen que poner, esta es una técnica que se utiliza para observar los flagelos. Una técnica especial. Busquen cuáles son las técnicas especiales, porque estas son coloraciones especiales en realidad, para observar los flagelos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Entonces, después, acá tienen la foto 15.3, ¿qué estructura pueden visualizar? También acá se aplica un tipo de coloración especial para observar una estructura especial de la bacteria. O sea, todas estas son coloraciones especiales. En la primera la cápsula, en la segunda los flagelos, y en esta, ¿qué les parece? Bacilos con esporos. Eso, entonces los esporos, ¿sí? Es una técnica para ver los esporos. Es una técnica de tinción de esporos, porque los esporos en esta imagen se van a visualizar verdes, ¿sí? Y el soma bacteriano se va a visualizar rosa. Entonces esto específicamente me tiñe de una manera determinada el esporo para que yo lo pueda identificar si es una bacteria esporulada o no, o está en proceso de esporulación. Y en la foto 15 observan la leptospira, ¿sí? Entonces, en la foto 15 ustedes tienen que poner, es una observación en campo oscuro, ¿sí? Una técnica de coloración les pregunta, ¿para qué tipo de bacterias se utiliza? Bueno, esa es, digamos, esa pregunta se refiere a esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen de fondo oscuro, entonces ustedes ahí tienen que investigar a ver si eso es, si se utiliza una coloración o no, bueno, para qué tipo de bacterias se utiliza y ya le está dando un ejemplo, ¿sí? Le estoy dando un ejemplo, para leptospira, por ejemplo. ¿Sí? ¿Les quedó? Ahí termina la guía. A ver, que vuelvo.
Ahí, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahí terminamos de ver la guía. Fíjense que si ustedes por ahí ya leen un poco y hacen algunas preguntas, por ahí podemos llegar a completar un poco más, ¿sí? Si participan un poco más. Tienen que participar un poquito más, entonces tienen la guía resuelta. Aprovechan este momento, este tiempo para eso. Y ya la tienen terminada. Entonces, bueno, para la clase que viene, para la semana que viene, traten de completar algunas preguntas, aunque sea de todo. ¿Sí? Así que bueno, ahora ya damos por terminada la clase y cualquier duda escríbanme al mail de la comisión, ¿sí? Que está en el aula virtual. Pongan que son de la comisión B3, ¿sí? Para que nosotros identifiquemos un mail general para toda la comisión. Entonces, bueno, eso. Así que bueno. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta no tan relevante? Libro de Sí. cátedra. Porque lo quería fotocopiar y era para hacer una pregunta si usted sabe puntualmente qué capítulos fotocopiar para esta APO, o sea, para esta APO, digo. Si usted se acuerda. Y tenés que fijarte en los temas de acuerdo a la APO en realidad, porque son los de citología, los de observación microscópica, esos son para esta APO. Pero de todos modos, mira, yo te recomiendo que te guíes por la información que te damos en el aula virtual, que imprimas solo eso y no te vayas más allá de eso. ¿Por qué? Porque estos documentos están actualizados y hay conceptos en los libros que son viejos y que cambiaron. Por eso es que subimos material nuevo. Estos documentos que subimos, estos 2 PDF, son de la última edición del libro de microbiología de Stanchi, digamos. Entonces, eso que no está, no sé si está disponible a la venta ahora, pero estos son los últimos capítulos, digamos, que están, creo que está disponible en forma digital la compra. De eso se puede acceder. Pero bueno, los que igual necesitan, nosotros se los damos. Si vos querés tener el libro Dale, completo, profe. pero si no, con esto, guíense solo por esto, porque hay conceptos que cambiaron y después entonces da confusión, que lo leí de allá, de acá, de internet, eso, nada, no busquen por internet, porque van a encontrar cosas que por ahí no están bien. Entonces, guíense por solo el contenido que está en el aula virtual, que es suficiente con eso. Gracias, profe, muy amable. De nada. Chao, gracias, Bueno, profe. Buena semana. Bueno, nos vemos entonces. Cualquier cosa me escriben por mail. Mi nombre es Mariela, no sé si les dije, Mariela Ibar. Es medio tarde, pero bueno, ya lo deben saber por ahí, el aula virtual. Bueno, nos vemos. No, profe. Chao, Chao, profe. gracias. Gracias por todo.